Ya abrimos inscripciones para mi taller en línea de creación narrativa para nuevos talentos. Trae tus cuentos, novelas y guiones de cómic o cine para darte mi opinión y mis consejos. Consulta las bases y requisitos en nuestra página web textura.art o si tienes alguna duda, escríbenos a taller@textura.art. Para ir por quesos, agarré las bolsas reciclables de esas verdes que según son más ecológicas por su color y caminé hasta el carrito de productos oaxaqueños que está a 2 cuadras de mi casa en la esquina. Saludé a la señora, le pedí los quesos y pues estaban un poco caros, pero pues ni modo, son deliciosos. Y ya, pagué y me regresé a la casa. ¿Y luego? No, esa es toda la historia. No todas las historias son dignas de ser contadas. De hecho, la mayor parte de las cosas que nos pasan ni siquiera merecen el nombre de historias. Pasan y ya. Si tú insistes en contarlas, vas a aburrir a tu público. Las buenas historias, en cambio, te atrapan desde que comienzan. Desde los primeros renglones tienen eso que no te suelta hasta que la acabas y quedas temblando. Temblando de miedo, de risa, de amor, de tristeza, de asombro, pero temblando. Si lo que quieres es saber cómo empezar una buena historia que atrape al lector desde el primer renglón, estás en el lugar indicado. Existe el mito de que te sientas a escribir y conforme dispones palabras en la página, se van armando las frases y estas construyen los párrafos y los párrafos los capítulos y tras algunas horas de escritura, ¡tarán!, la historia está terminada. Pero es un mito. También que para empezar a escribir necesitas tener esa primera frase perfecta y potente, poética y a la vez memorable, con la cual iniciar la escritura de tu novela o de tu cuento. Es otro mito. La realidad es que te sientas a escribir y escribes una frase que no es ni perfecta, ni potente, ni poética, ni memorable. Si te llega la inspiración y no tienes mucho sentido autocrítico, tal vez escribas varios párrafos al hilo y sin detenerte, pero tarde o temprano te das cuenta de que lo que escribiste no es lo suficientemente bueno y borras lo que te llevó la tarde entera o la semana entera o meses en escribir. Seleccionar todo, borrar. Pero yo te aconsejo que no lo borres de modo tan drástico. Mejor abre otro documento en tu compu y ahí metes todos los fragmentos más o menos grandes y más o menos rescatables que quieras eliminar. ¿Quién quita y te sirven para más adelante? Y si no, pues ahí quedan como evidencia de tu proceso creativo. Llegado a este punto, te darás cuenta de otro mito, la falsa creencia de que se escribe en orden lineal como leemos o como hablamos. ¡Falso! Se escribe como una pintura. Dibujas un poco aquí, otro poco allá. Pones aquí una capa de color, allá otra, y poco a poco va agarrando forma. Vamos a poner aquí un adjetivo feliz. Junto a este sustantivo. Son amigos. Por eso quieren estar juntos. Se vale y hasta se recomienda incluso empezar a redactar tu historia por el final y guardar ese desenlace para cuando tu relato llegue hasta ahí. Lo más probable es que tus primeras páginas no sobrevivan a las muchas revisiones y reescrituras, porque escribir, más que teclear o arrastrar la pluma, es seleccionar lo que vale la pena y mejorarlo. La escritura tiene la enorme ventaja sobre el habla oral de perfeccionarse incansablemente. No es corregir, es perfeccionar. Hasta aquí todo este rollo es para subrayar la primera verdad acerca de cómo iniciar una historia. El principio de tu relato nunca es la primera frase que escribiste, ni la segunda, ni la milésima. El comienzo surgirá después de que has escrito tantas páginas que te puedes atrever a seleccionar de todo eso que has escrito el inicio más poderoso. O bien, de pronto, en la ducha, vislumbras esa frase poderosa que sintetiza en su perfecta construcción el pasmoso arranque de tu novela. Así que, en lo que esa frase surge, paciencia. Además, eso apenas es una frase. Y si mejor te olvidas de la obsesión por la primera línea y te enfocas en lo narrativo, aquí te daré 4 posibilidades de comienzo de una historia según la estructura propia de los relatos que vale la pena contar. Posibilidad 1. Inicia cuando aún no ha ocurrido nada. Es decir, cuando tus personajes están en lo suyo y ni siquiera sospechan lo que va a ocurrirles. Si nada mueve a tus personajes de ahí, no habría historia. Pero obviamente algo va a pasarles más adelante. Si empiezas en este punto de tranquilidad, estás obligado a mostrar personajes y entornos adorables. Y mientras más entrañables, mejor, porque los vas a destruir, ¿verdad? ¿Verdad? Posibilidad 2. Comienza cuando pasa el primer evento, digamos, gracioso.
pero no gracioso de risa, gracioso de raro, y si no raro, por lo menos inquietante. Tus personajes siguen en lo suyo, despreocupados, pero eso que acaba de suceder amenaza con cambiar el orden de las cosas. Empezar aquí añade suficiente tensión desde el inicio de la historia, sin la obligación de que tu personaje o su mundo deban de ser tan adorables como en la opción anterior. Posibilidad 3. Arrancar en el cruce del umbral de no retorno. Aquí aplica ese tecnicismo que se conoce como comenzar tu historia in media res. Si no habías oído la expresión, no te agobies. No tiene que ver con las reses, está en latín. Y res es cosa o asunto. Literalmente es iniciar a la mitad del asunto. O en mejor español, comenzar cuando la historia ya está empezada. Esta tercera posibilidad implica que antes del inicio hubo una etapa en la que tus personajes vivían despreocupados y en lo suyo. Esa etapa no la conocimos y ya no es posible volver a ella porque ya no existe, o ya no es habitable, o ya no tiene caso. Aquí tu personaje, contra su voluntad, ha cruzado el umbral de no retorno. Ese pasaje es muy importante y está presente en todas las historias que merecen ser contadas. Sin él no funcionan. Imagínate que Alicia nunca se cayó en el agujero del conejo. Que Peter Parker pisó a la araña antes de que lo picara. Que Darth Vader y Padmé Amidala vivieron felices para siempre con sus gemelitos. Que el anillo del poder nunca fue creado, de modo que HBO nunca sacó esa maldita serie. Arrancar aquí antecede, casi siempre, a finales con vuelta de tuerca que no veías venir. Todo lo que pasó antes del inicio queda como parte de la historia oculta que solo será revelada hacia el final. Y una vez cruzado este umbral, tu personaje tiene una motivación clara. Volver a como dé lugar a la etapa donde todo estaba bien, pero no la tiene nada fácil. Posibilidad 4. Empezar en el momento de la confrontación. En todas las grandes historias, la confrontación es ese punto en el que los personajes encaran a su enemigo, o pelean contra él, o se enfrentan a la realidad de su peor pesadilla, o conocen ese secreto terrible que cambia todas las cosas. Si inicias aquí, la historia ya está en una etapa muy avanzada. Para darte una idea, es como si el cuento de Caperucita arrancara directamente con ella, cuestionando al lobo disfrazado de abuelita por el descomunal tamaño de su hocico. O empezar cuando Edipo descubre que es abuelo de sus propios hijos. O cuando Romeo ve que Julieta no presenta signos vitales. ¡Llamen a la ambulancia! O cuando Batman, a punto de matar a Superman, se entera de que la mamá de Clark Kent también se llamaba Marta. Empezar tan adelantado en el relato obliga al flashback, retroceder de inmediato al momento inicial antes de que nada de esto tan intenso sucediera. La ventaja es que ya prometiste que tu relato llegará a este punto supertensionante. Oye, abuelita, ¿por qué tienes esa boca tan grande? ¡Es para comerte mejor! Ustedes se preguntarán, ¿cómo fue que llegué hasta aquí o por qué mi abuelita tiene cara de perro? Todo comenzó cuando mi mamá preparó galletitas. ¿Qué ideas te llevas de aquí? Que los quesos de los carritos de productos oaxaqueños sí rifan, ¿eh? Que las buenas historias te atrapan desde que comienzan. Que no se escribe linealmente y en orden, se escribe en desorden, como si pintáramos con las palabras. Que escribir no es tanto teclear o arrastrar la pluma, sino seleccionar lo que vale la pena y mejorarlo. Que el primer párrafo que escribiste no va a ser el inicio de tu historia, tampoco el segundo, ni el centésimo, vamos. Que puedes iniciar tu relato en por lo menos 4 momentos distintos de la historia completa. Muy al principio, no tan al principio, ya empezada o ya casi hasta el final. Que la expresión in media res no significa media vaca. Que sin el umbral de no retorno no hay historia que valga la pena contar. Y que si empiezas muy adelante en tu historia vas a tener que meter luego un largo flashback. Llévate esas ideas y aquí nos vemos en Textura. Y bueno, ya me voy, güey. ¿A dónde vas? Pues voy al súper, güey. ¿Que no ya fuiste? No, eso fue un flashback.